Estequiometría. Átomos versus equivalentes, parte 1. Equivalentismo y las tablas de pesos equivalentes. En esta lección hablaremos de la teoría atómica y la teoría equivalentista, especialmente esta última, y cómo el conflicto entre estas dos condiciona el modo en que abarcamos los mundanos cálculos de masa en química, es decir, la estequiometría. Habiendo cubierto el asunto del balance de masa y el balance de carga, por tradición debemos avanzar a los cálculos estequiométricos por cuestiones mundanamente prácticas. Pues una pregunta básica que se plantea en la industria química o en el laboratorio es ¿cuánto obtengo a partir de una cantidad conocida de producto o reactivo? ¿Cuánto tengo que invertir en reactivos para obtener una cantidad deseada de producto? Resolver estas preguntas es el foco principal de la estequiometría, donde aplicamos todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, los algoritmos matemáticos siempre estarán fundados en una teoría que los sustenta y les da forma. Teoría que normalmente no tenemos en cuenta al enseñar este tema en los niveles básico y universitario. En la imagen tenemos la estructura matemática de lo que las personas imaginan cuando nos referimos a los cálculos estequiométricos. Sin embargo, meternos de lleno en ellos sería una actitud ingenua, teniendo en cuenta que estos tienen una carga teórica. El problema para la historia de la química es que las matemáticas que trabajamos para la estequiometría se fundamentan en una teoría de la materia que negaba la existencia de los átomos, y ha permanecido así hasta nuestros días, donde la teoría atómica ha resultado ser la victoriosa. Así pues, en las matemáticas usamos una teoría que trata de evadir por completo el asunto del átomo, mientras que estamos hablando de átomos la mayoría del tiempo, sobre todo al principio del curso de la química general. La principal razón de esta discrepancia radica en que es posible hacer química analítica muy precisa sin la necesidad de recurrir a la hipótesis de la existencia de átomos o moléculas. Del capricho de los dioses a las relaciones matemáticas fijas. Con el auge de la física newtoniana, los científicos se dieron cuenta que la naturaleza no estaba plagada de actos caóticos o caprichos de seres metafísicos, o como diría Carl Sagan, nuestro mundo natural posee patrones que pueden ser descritos matemáticamente y expresados en fórmulas matemáticas a las cuales llamamos leyes naturales. Aunque los físicos fueron los primeros en encontrar relaciones matemáticas simples a los fenómenos naturales, con el tiempo los químicos comenzaron a indagar en esta idea. Y es que debemos recordar que, para estos tiempos, alrededor de los siglos XVI y XVII, la química aún se encontraba sumergida en las ideas alquimistas, los cuales aún usaban explicaciones metafísicas, caprichos espirituales o de los dioses de cada lugar para explicar muchos de los cambios de las sustancias de las cosas. Una relación interesante comenzó a hacerse evidente cuando los químicos o alquimistas, la diferencia es confusa en este contexto y no me voy a molestar en tratar de encontrarla, comenzaron a registrar los eventos de cambio químico sobre la base de la medición cuidadosa de la masa de las sustancias empleadas y producidas, sobre la hipótesis de la ley de la conservación de la masa, el nacimiento de la teoría equivalentista. Dicha relación establecía que la masa de una sustancia dada, que llamaremos masa de la incógnita o M sub I, podía calcularse a través de la masa de una sustancia dato o cuyo valor de masa era conocido. Así que era posible crear tablas de masa arbitrarias estandarizadas de sustancias en reacciones químicas concretas que mantenían relaciones de proporcionalidad en masa. Durante la realización de las tablas fue evidente que la relación de proporcionalidad matemática entre la incógnita y el dato era lineal. En lenguaje moderno diríamos que la relación entre la masa de la incógnita y la masa del dato depende de una constante de proporcionalidad cuya gráfica dibujaría una línea recta. En otras palabras, a mayor cantidad del dato, mayor cantidad de la incógnita, es decir, una relación directamente proporcional. El razonamiento para el cálculo estequiométrico se fundamenta en esto. En un experimento de estandarización se determinan los pesos o masas, realmente en nuestro lenguaje moderno, estándares arbitrarios
para cada una de las sustancias involucradas en una reacción química completa, a las cuales llamaremos las masas estándar, con los cuales era posible despejar la constante de proporcionalidad o radio de equivalencia. Como el radio de equivalencia se demostraba constante sin importar las cantidades de sustancia que se tomaron, siempre y cuando uno se asegurara de que no quedaran faltantes o sobrantes en las reacciones de estandarización, era posible reemplazar la constante en la ecuación de predicción para hacer cálculos de masas experimentales predictivos. Observe que la ecuación anterior plantearía que la relación de pesos equivalentes es experimental y no requiere en ningún momento de la hipótesis de la existencia de átomos o moléculas o otros términos como cantidades de sustancia en moles, entre otras porque en ese tiempo esos conceptos no habían sido desarrollados. Adicionalmente, tenga en cuenta que esta fórmula recibe el nombre de ley de proporciones recíprocas, siendo esas proporciones en masa o, a la postre, pesos equivalentes. Hacia las tablas de pesos equivalentes. El primer químico de quien tengamos constancia en encontrarse con la ley de las proporciones recíprocas y sistematizarla en tablas de pesos estandarizados arbitrarios fue Jeremias Benjamin Richter. Como químico, Richter es responsable de algunas de las primeras determinaciones de las cantidades en masa, o lo que llamarían en ese tiempo peso, en las que ácidos saturan bases y viceversa, y de llegar a la concepción de que esas cantidades eran constantes cuando se las ponderaba en una proporción fraccionaria. Impulsado por sus resultados, Richter fue llevado a la conclusión de que la química es una rama de las matemáticas aplicadas. En realidad escribió en el prefacio de Principles of Stoichiometry of the Art of Measuring Chemical Elements: todas las ciencias relacionadas con las magnitudes pertenecen a las matemáticas. La razón por la cual se hace tan poco progreso en esta rama es que los químicos rara vez se ocupan de las matemáticas, y los matemáticos no sienten ningún llamado a hacer conquistas para el arte de la medición en el campo de la química. De ese modo, pudo rastrear la ley de las proporciones recíprocas o equivalentes en 1791. Así, por ejemplo, se necesitan 615 partes en peso de magnesia para neutralizar 1000 partes de ácido sulfúrico, o eso fue lo que él midió. En este y otros casos, Richter empleó el ácido sulfúrico como unidad de comparación arbitraria, asignándole un valor en peso de 1000 partes. Debemos notar que la relación anterior es errónea. Si usamos gramos y nuestros modernos sistemas de medición, la relación real sería de 1000 gramos de ácido sulfúrico puro por cada 411 gramos de magnesia. Estas diferencias pudieron ser ocasionadas por varias razones, a saber, impurezas en los reactivos y errores experimentales debidos a las tecnologías aplicadas en su momento. Una vez se cuenta con los pesos estandarizados, es posible hacer un cálculo de lápiz y papel que predice el comportamiento de experimentos futuros como cuál sería la masa o peso, porque en estos contextos no se habían diferenciado esos términos, requerida de magnesia para neutralizar 2000 gramos de ácido sulfúrico. Existen muchas formas de llegar a la respuesta. Por ejemplo, racionalizando que estamos tratando con el doble de una de las sustancias. Por lo tanto, la otra también debe duplicarse a 822 gramos. La segunda forma, que es la más popular entre los químicos, es empleando factores de conversión, en la cual iniciamos con el dato dado, multiplicado por un fraccionario que será el factor de conversión. En el denominador de ese factor de conversión ubicamos el peso estándar de la misma sustancia dato, lo cual nos permitirá hacer la cancelación aritmética de la unidad y de la identidad de la sustancia. Y luego en el numerador colocamos el valor de masa estándar de la incógnita o sustancia a la cual queremos llegar en el cálculo. Y procedemos a la cancelación aritmética, en la cual cancelamos ceros, cancelamos unidades y cancelamos identidades semejantes arriba y abajo. Y calculamos los términos restantes. 2 por 411 es igual a 822 gramos. Es muy probable que alguna de las dos formas anteriores, o ambas,
fueron las que empleó Richter, ya que él tenía muy poca confianza en las capacidades algebraicas de sus colegas químicos, aunque es posible otra forma de hacer este cálculo, y es con la forma algebraica de la ley de las proporciones recíprocas. En este caso, lo primero que vamos a hacer es determinar la identidad de la sustancia incógnita, término que debemos sacar del propio enunciado. ¿Cuál es la masa de magnesia? O monóxido de magnesio. Luego, buscamos la masa estandarizada de dicha incógnita, que serían los 411 gramos, pero aquí podemos reemplazar sin la identidad de la sustancia. Luego buscamos la masa estándar del dato, que nuevamente vamos a reemplazar sin la identidad de la sustancia. Y finalmente, la masa dato, los 2000 gramos de ácido sulfúrico, pero que reemplazamos sin la identidad de la sustancia. Cancelamos y calculamos, expresando los resultados sin la identidad de la sustancia incógnita, y la razón de esto se debe a que dicha identidad se encuentra contenida en el símbolo de la magnitud o variable, por lo que la parte aritmética queda constituida únicamente por valores numéricos y la unidad de medida, que en este caso sería gramos, para nuestros gustos modernos. Richter define su nueva ciencia de la estequiometría como la ciencia de medir las proporciones cuantitativas o relaciones de masa en las que los elementos químicos se encadenan unos con otros. El nivel de matemáticas químicas utilizado por Richter para explicar los principios de la estequiometría no era para nada congruente con el nivel sofisticado demostrado por matemáticos y físicos anteriores a él, como Descartes y especialmente los newtonianos, Newton, Leibniz y Euler, e incluso las matemáticas empleadas por sus contemporáneos como Lagrange y Laplace. Es como comparar las matemáticas de proporciones equivalentes, que son fraccionarios, con determinar un vector laplaciano. Es literalmente medir la distancia en años de aprendizaje desde la aritmética del nivel primario con el cálculo de nivel universitario. Es decir, las matemáticas químicas eran extremadísimamente simples y aún así eran consideradas oscuras y torpes por los químicos contemporáneos, por lo que sus ideas fueron inicialmente desapercibidas. Sin embargo, el propio Richter también tenía una mala opinión de sus colegas químicos en cuanto a sus habilidades matemáticas, porque en el volumen 1 de su trabajo, Principios fundamentales de estequiometría, dio entre otras explicaciones para los signos más e igual. De hecho, en la época, todos los estudiantes de ciencias naturales con talento matemático terminaban siendo físicos o físicos matemáticos, y los que las odiaban terminaban en química o en historia natural, la predecesora de la biología, por lo que no es de extrañar una resistencia a la irrupción de las matemáticas en la química, y de hecho algo semejante ocurrió en la biología. Años más tarde, otros químicos como G. E. Fischer de Berlín recalculó los datos de Richter sobre el ácido sulfúrico puro contra una variedad de sustancias y los combinó en una nueva tabla de pesos equivalentes. Esta tabla se incluyó en la traducción alemana de Ensayo sobre estadística química de Berthollet en 1803 y Thomas Thomson la incluyó también en la edición de 1807 de su trabajo Química Sistemática o Sistema Químico. La aceptación de la ley de las proporciones recíprocas permitió la elaboración de tablas de pesos equivalentes de elementos o de gramos equivalentes, de donde viene la expresión equivalente gramo. Estos pesos equivalentes fueron ampliamente utilizados por los químicos del siglo XIX. Pues a diferencia de los átomos, los pesos equivalentes sí podían medirse fácilmente. Eran un concepto real o empírico, que no necesitaba imaginar o creer cosas invisibles como los átomos. Y esta noción empírica de la química prevaleció por mucho tiempo. Bien, eso es todo por el momento. En la próxima lección continuaremos esta discusión histórica sobre el conflicto entre el equivalentismo y la teoría atómica, y cómo es que el equivalentismo es la teoría que subyace sobre los cálculos estequiométricos clásicos. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo.
Eso mantiene vivo este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.